¿Qué tal con todos? Tengan muy buenos días. Les saludo a su amigo Joseph, administrador del Instituto Moria también, al igual que mis demás compañeros y compañeras, o compañeros en general. Bueno, le explico. La idea de colocar el video es para que ustedes tengan información acerca de lo que opinan los judíos, ¿no? Ya que esta persona de alguna manera representa a uno de muchos grupos. Entonces, el enfoque que yo le quiero dar, o la apología o la respuesta que yo le quiero dar, es solamente con el tema de los no ángidas, nada más, ¿no? Vean, este sería un poco la idea, lo que necesitamos absorber en realidad. Punto número uno, nosotros explicamos que en el primer siglo ya encontramos a diferentes sectas o partidos políticos, ¿no? Ideologías diferentes. Pero ¿cuándo se formaron? Se formaron un promedio de 160 años antes, en la época de los macabeos, ¿no? La época de los macabeos más o menos se inició en el 176, 175 antes de la era común. Luego viene una dinastía, los judíos también tenían su dinastía, ¿no? Muy interesante. La dinastía de los asmoneos, ¿se acuerdan? O los hasmoneos, como se dice. Y en esa época hubo un Jonatán Macabeo, que es el que de alguna u otra forma parece que ha incentivado con esta corrupción, con esta hegemonía de ocupar el poder del sacerdocio, o sea, el poder levita, o del templo, el poder religioso, y también el poder político. En pocas palabras, Jonatán Macabeo se hizo rey y se hizo sacerdote. Parece que en ese momento es que se comienza a disgregar el pueblo de Israel, se dispersa y van formando las famosas sectas, ¿no? Que conocemos el día de hoy, ¿no? Una secta no es una palabra mala, digamos. Entonces los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, ¿no? Después los sicarios, comienzan a aparecer y cada uno tiene su ideología, su forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, el saduceo solamente acepta 5 libros, no acepta a los profetas porque el profeta, digamos que es el representante del pueblo y siempre el pueblo está en contra de la aristocracia, ¿se dan cuenta? Entonces la gente ricachona no le conviene tener en su ideología libros proféticos, porque los profetas ajustician, buscan el equilibrio social, por ende económico también, ¿no? Entonces ellos no se van a desprender de sus riquezas. Por lo tanto, a mí no me interesa los profetas en mi ideología, dicen los saduceos. Como también la resurrección de los muertos, con esta ideología que tiene el mundo de los pobres, por decirlo así, ¿no? El vulgo, la gente promedio, que siempre han buscado un ideal, ¿no? Comúnmente el pueblo desarrolla una ideología sin querer llevada por la coyuntura política social, y es que el pueblo busca de alguna u otra forma un famoso equilibrio social o un ideal. Entonces la resurrección de los muertos encaja muy bien con esa ideología del pueblo, más no así con los ricachones, ¿verdad? ¿Para qué yo quiero un día, en algún momento del tiempo, gozar de dinero si ahora lo tengo, ¿no? O de riqueza si ahora lo tengo? Entonces, estas ideologías aparecen y de alguna u otra forma también ciertos cánones también aparecen, ¿no? Estos libros, si entran en mi ideología, estos libros no, ¿no? De eso se trata. Entonces, el expositor se ha olvidado que en el primer siglo habían muchas ideologías o muchos partidos políticos, ¿no? Eso es lo que el expositor de este video se ha olvidado, básicamente. Eso es lo que yo quería aportar. Entonces, los fariseos o los judíos ortodoxos no representan a todo el pluralismo judío, no lo representa. Pero él se hace pasar como que es el representante de toda la ideología o todo el pensamiento judío. Eso es falso, falso de todas las falsedades. Precisamente porque los fariseos estaban metidos en el Sanedrín. Los fariseos, a pesar que era la casta pues también intelectual, ¿no? Pues era muy querido por el pueblo. Los fariseos pues de alguna u otra manera agarraron cierto poder y tenían que justificarse, ¿no? Bueno, así como
como los levitas, Moisés y Aarón, eran los que tenían que enseñar al pueblo, luego le delegan a Yehoshua, y Yehoshua era de Efraín, entonces Yehoshua no era levita. Así también cuando Esdras regresa, le da cierto poder a otras personas que no eran, digamos, sacerdotes, ¿no? Digamos que Esdras representa a los escribas y sacerdotes, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso es básicamente la parte histórica que a veces no queremos contar porque no nos conviene, ¿no? Entonces, en el primer siglo, bueno, ya con toda esta coyuntura, ¿no? Ya con todo este contexto, digamos, político, hasta cierto punto económico, religioso, entendemos que había un pluralismo de judaísmo, es decir, varios pensamientos dentro de la región de Judá, ¿no? De ahí los judaítas. Judaíta se le llama por la región, no por de la tribu, ¿no? Cuando uno es de la tribu se dice, soy hijo de Leví, hijo de Judá, ¿no? Ben Judá, etcétera, etcétera. Entonces en el primer siglo habían varios pensamientos. Este señor, este expositor, no representa a todos los pensamientos. Por ejemplo, los caraítas no creen en el Talmud, ¿no? Ellos no tienen por autoridad el Talmud. Es decir, creen, pues, pero no tienen por autoridad el Talmud. Y así existen judíos reformistas, reconstruccionistas, liberales, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, los caraítas, etc. Hay varios pensamientos. Y de esos varios pensamientos, no todos opinan como este señor que está promoviendo las leyes noágidas. Y básicamente es porque tiene su ideología, ¿no? Entonces habla muy bonito por un lado, pero por el otro lado, lastimosamente, cae en muchas contradicciones. La historia no lo avala este señor, ni siquiera la lógica. Había un hombre llamado Noé. Noé, ¿qué era? ¿Judío? No era judío. ¿Y sus 3 hijos eran judíos? Tampoco no eran judíos, no eran israelitas. Entonces, ¿quién de ellos tiene que continuar la ley noágida y quién tiene que ser judío fariseo? Y ese es el problema, ¿se dan cuenta? Lastimosamente es así, ¿no? Eso es lo que sucede cuando una persona siempre habla detrás de una doctrina. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado, también hay que entender de que una persona que quiere seguir a un judío tiene que negar al Mesías, y el Mesías pues es Yeshua, ¿no? Para nosotros, ¿no? O la autoridad, nuestro rabino. Y así, mis estimados, es un poco la idea, para que vayan entendiendo que hay también pues una apología o una apologética en contra de este judío, ¿no? Dice que vive en Israel. Y con conocimiento se puede debatir mejor. Este señor no tiene base histórica para hablar acerca de las leyes noágidas. Eso viene después, el tema de las leyes noágidas. Ya sabemos que en el mundo de los fariseos están pues los Sugot, los Tanaín, los Amoraín, los Rishonín, etcétera, ¿no? Y cada uno pues comienza a evolucionar con el tema de la Mishnah y la Gemara. Ya, mis estimados, entonces eso sería mi aporte con respecto a la apología de este judío, ¿no? Que anda diciendo algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. Que a veces no queremos contar porque no nos conviene, ¿no? Entonces, en el primer siglo, bueno, ya con toda esta coyuntura, ¿no? Ya con todo este contexto, digamos, político, hasta cierto punto económico, religioso, entendemos que había un pluralismo de judaísmo, es decir, varios pensamientos dentro de la región de Judá, ¿no? De ahí los judaítas. Judaíta se le llama por la región, no por de la tribu, ¿no? Cuando uno es de la tribu se dice, soy hijo de Leví, hijo de Judá, ¿no? Ben Judá, etcétera, etcétera. Entonces en el primer siglo habían varios pensamientos. Este señor, este expositor, no representa a todos los pensamientos. Por ejemplo, los caraítas no creen en el Talmud, ¿no? Ellos no tienen por autoridad el Talmud. Es decir, creen, pues, pero no tienen por autoridad el Talmud. Y así existen judíos reformistas, reconstruccionistas, liberales, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, los caraítas, etc. Hay varios pensamientos. Y de esos varios pensamientos, no todos opinan como este señor que está promoviendo las leyes noágidas. Y básicamente es porque tiene su ideología, ¿no? Entonces habla muy bonito por un lado, pero por el otro lado, lastimosamente, cae en muchas contradicciones.
La historia no lo avala a este señor, ni siquiera la lógica. Había un hombre llamado Noé. Noé, ¿qué era? ¿Judío? No era judío. ¿Y sus 3 hijos eran judíos? Tampoco no eran judíos, no eran israelitas. Entonces, ¿quién de ellos tiene que continuar la ley noágida y quién tiene que ser judío fariseo? Y ese es el problema, ¿se dan cuenta? Lastimosamente es así, ¿no? Eso es lo que sucede cuando una persona siempre habla detrás de una doctrina. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado, también hay que entender de que una persona que quiere seguir a un judío tiene que negar al Mesías, y el Mesías pues es Yeshua, ¿no? Para nosotros, ¿no? O la autoridad, nuestro rabino. Y así, mis estimados, es un poco la idea, para que vayan entendiendo que hay también pues una apología o una apologética en contra de este judío, ¿no? Dice que vive en Israel. Y con conocimiento se puede debatir mejor. Este señor no tiene base histórica para hablar acerca de las leyes noajidas. Eso viene después, el tema de las leyes noajidas. Ya sabemos que en el mundo de los fariseos están pues los Sugot, los Tanaín, los Amoraín, los Rishonín, etcétera, ¿no? Y cada uno pues comienza a evolucionar con el tema de la Mishnah y la Gemara. Ya mis estimados, entonces eso sería mi aporte con respecto a la apología de este judío, ¿no? Que anda diciendo algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. Entender de que una persona que quiere seguir a un judío tiene que negar al Mesías, y el Mesías pues es Yeshua, ¿no? Para nosotros, ¿no? O la autoridad, nuestro rabino. Y así, mis estimados, es un poco la idea, para que vayan entendiendo que hay también pues una apología o una apologética en contra de este judío, ¿no? Dice que vive en Israel. Y con conocimiento se puede debatir mejor. Este señor no tiene base histórica para hablar acerca de las leyes noajidas. Eso viene después, el tema de las leyes noajidas. Ya sabemos que en el mundo de los fariseos están pues los Sugot, los Tanaín, los Amoraín, los Rishonín, etcétera, ¿no? Y cada uno pues comienza a evolucionar con el tema de la Mishnah y la Gemara. Ya mis estimados, entonces eso sería mi aporte con respecto a la apología de este judío, ¿no? Que anda diciendo algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. Los Rishonín, etcétera, ¿no? Y cada uno pues comienza a evolucionar con el tema de la Mishnah y la Gemara. Ya mis estimados, entonces eso sería mi aporte con respecto a la apología de este judío, ¿no? Que anda diciendo algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. De este judío, ¿no? Que anda diciendo algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. Algunas cosas atropelladas. Muchas gracias. Gracias.